Pensadas en historias, sueltas en opinión. Somos voz, somos fuego, somos revolución, Carichi. No es locura, es liberación. Trenzada en historias, sueltas en opinión. Harichi, las que no callan, las que dicen lo que hay que decir. Harichi, libertad con voz y raíz. Trenzadas en historias, sueltas en opinión. Harichi, las que no callan, las que dicen lo que hay que decir. Harichi, libertad con voz y raíz. Trenzadas en historias, sueltas en opinión. Somos voz, somos fuego, somos revolución, Carichi. No es locura, es liberación. Trenzadas en historias, sueltas en opinión. Harichi, las que no callan, las que dicen lo que hay que decir. Harichi, libertad con voz y raíz. Trenzadas en historias, sueltas en opinión. Harichi, las que no callan, las que dicen lo que hay que decir. Harichi, libertad con voz y raíz. Es divertido, es diferente. Si te reís, ya estás dentro. Esto es Harichis, donde todo puede pasar, solo por WID Studio. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Harichis. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, ¿no, Joaquín? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está mi gente? Buenas noches. Buenas ya. noches, Recién ya. empezamos. Estamos a mitad de semana ya. Claro que a sí. mitad. No se olviden en conectarse, en compartir, porque de esta manera empezó aquí el programa en Harichis. Tenemos cosas muy interesantes para ustedes y tenemos un invitado especial que más adelante estaremos presentándolo, ¿no? Hay una problemática que todos utilizamos, ¿no? El tema de transporte público. Sí, bastante. Y han habido últimamente unos casos muy controversiales en redes que hemos visto, que han sido un poquito fuertes para la sociedad, ¿no? Y que se ha estado comentando mucho. Y por eso quisimos traer a un experto, a un abogado. Presente. Aquí en el estudio de WID Studios. Así que le doy la bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo está Anthony Chumacero? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa, en este podcast, y poder responder, ¿no?, todas las preguntas, curiosidades, todo lo que tenga que ver con el tema que está ahorita en boca de urna, ¿no? Que todos quieren saber qué está pasando con el transporte. Streaming, estamos en vivo. ¿En vivo? En Eso vivo. no me habían dicho. No me produjo. Producción, por favor, polvé Por ahí. favor, un poquito de polvo para nuestro Productora, invitado. échale un poco de polvito ahí a
al doctor. Comentanos un poco cómo estás, cómo has visto el tema del transporte público, Bueno, Anthony. en general el transporte público es un caos, hay que decirlo. No Ya. hay un ordenamiento, la alcaldía no está teniendo el deber que tiene de poder garantizar que el peatón esté libre y que los sindicatos de transporte, los micreros, que podemos decir así, tengan un ordenamiento abajo de la alcaldía. Y esto ha suscitado que se produzcan estos hechos que han terminado lamentablemente en el fallecimiento de Sebastián Vespa, ¿no? ¿Quién es el responsable, doctor, de poder hacer un ordenamiento, ¿no? en lo que es la ciudad para poder tener todo reglamentado y evitar este tipo de accidentes? Bueno, según la Constitución Política del Estado nos dice que la potestad la ejerce ¿quién? La alcaldía. La alcaldía es la que delega al transporte público, que pasaría a ser delegado, y ellos son los que tienen que ordenar todo el sistema de transporte en Santa Cruz. Ellos deberían tener, por ejemplo, una lista de quiénes son los micreros, los choferes, los dueños, los propietarios, y toda la responsabilidad, indirectamente en este caso de Sebastián Vespa, recae sobre la alcaldía municipal. ¡Wow! La verdad es que es un poquito controversial tocar este tipo de temas. Para empezar un poquito y entrar más en contexto, ¿qué derechos tiene un pasajero al usar el transporte público? Bueno, el derecho que tiene cualquier persona es un derecho civil, un derecho político, el de transitar libremente por cualquier parte del país, del departamento para ser más específicos. Uno tiene el derecho de poder ir donde quiera y la alcaldía tiene que garantizarte que tengas una seguridad peatonal. ¿Y las empresas o conductores tendrían responsabilidad en estos casos? Vamos a hablar del hecho específico de lo que pasó con Sebastián Vespa, sí, porque el artículo 261 del Código Penal, el parágrafo 3 nos dice que son también culpables los dueños de los micros e incluso los sindicatos. Entonces sí tienen una responsabilidad civil y penal también los propietarios de estos micros. Doctor, he visto mucho, por ejemplo, que los micreros al momento de trasladarse y de moverse en toda la ciudad, ellos tienen que cumplir con el marcatarjeta, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que en base a muchos accidentes que han pasado hasta el día de hoy, se tendrían que seguir teniendo marcatarjeta o anular? Porque se han perdido vidas por el hecho de llegar rápido al siguiente punto, ¿verdad? Sí. Incluso algunos empiezan a las carreritas y demás, digamos. ¿Quién que sería he el visto. responsable entonces de anular, ¿no?, estos puntos de marcatarjeta para evitar que los micreros vuelen por la ciudad? No debería existir como tal el marcatarjeta. Eso es algo que han inventado, o bueno, es su modo de control de los micreros, ¿no? De sus sindicatos respectivos. Pero como había dicho en un principio, quien debe controlar eso es la alcaldía. La alcaldía debería decir cuál es el plan que manejan, cómo lo manejan, cada cuánto tiempo sale el micro, cada cuánto va a marcar la tarjeta. Debería haber un término más largo para evitar claramente que el micro vaya rápido, deje los pasajeros y todas esas cosas que al final, como ustedes dicen, acaba en esos hechos, ¿no? Que rebasen, que jueguen a las carreritas, que tengan que marcar rápido la tarjeta. La alcaldía debería controlar a todos los sindicatos, cosa que no hace. Lo malo que siempre que algún responsable va a decir a la alcaldía, mire, esto sucedió, nadie a la cara. Siempre dice, se la pasa, no, esto le corresponde a tal área. Yo no tengo nada que ver con esto. Se tiran la pelota. Y por entre último, el ellos. ciudadano no sabe a dónde acudir y cómo darle solución a esto, ¿no? Exactamente, es por eso que han hecho ahora los famosos denuncias públicas, ¿no? Lo que hacen en Exacto. Facebook, porque yo comparto mucho que tú vas, incluso a mí me ha pasado que siendo abogado voy y no me dan una respuesta, me dicen tiene que ir con tal, que la secretaría municipal, que tiene que ir a otro lado. Entonces se han hecho muchas denuncias que hacen que el problema se haga ya público, y esto hace que obviamente recién la justicia, cuando ve que es mediático el caso, empiece a empujar. ¿Qué deberíamos hacer todos? Creo yo, considero yo, saber nuestros derechos, saber qué nos corresponde, ante qué ente acudir para poder hacer nuestros reclamos correspondientes. Exacto. Otro punto también que veía, muchas veces las líneas acostumbran a llenar los micros, ¿verdad? Y muchas veces hay gente colgada de estos micros y que también han sucedido accidentes en el transcurso. ¿Quién es el responsable de esto? Como te digo, directamente podríamos hablar de que el responsable directo, el sindicato, el chofer, e indirectamente la alcaldía, que también tiene una responsabilidad civil. Exacto. Bueno, algo a mí que me llama mucho la atención, por ejemplo, es el tema de la subvención del pasaje en 3 bolivianos, pero hasta el día de hoy no hay
no hay mejoras en el transporte público, ¿verdad? Sigue siendo el mismo, es sucio, los asientos no están lavados, no están limpios, ¿me entiendes? Y muchas veces el micro está reventando, o sea, ¿quién nos podría dar solución a este tema, no, doctor? Volvemos a hablar de lo mismo, le vamos a echar palo a la Todo a la alcaldía, alcaldía. porque Toda la ¿quién culpa a debe la controlar? O sea, si la alcaldía es si los micreros son los delegados, el que delega, que es la alcaldía, debería decir, bueno, si ustedes quieren incrementar el pasaje a 3 bolivianos, denle condición a los ciudadanos, que no se llene el micro, que tenga un tope, un límite de pasajeros, que esté un poco más cuidado, que por lo menos tenga aire, dependiendo hasta el cuarto o quinto anillo, que los micros tengan una buena salubridad, ¿no? Esto Claro. le corresponde a la alcaldía, cosa que no hace. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de transporte desordenado. Un ejemplo también que hemos visto, que comentó el caso de Sebastián Vespa, que al conductor le dieron 180 días de detención preventiva, pero anteriormente ya había tenido él un accidente con una señora igual mayor de edad, no tuvo una sentencia como tal, no tuvo absolutamente nada y volvió a pasar. En estos casos, como familiar o si estamos en ese lugar, ¿qué podríamos hacer? Bueno, la justicia es clara. ¿Qué pasó exactamente en ese periodo de tiempo cuando atropella también a una señora de 53 años? La señora no fallece al instante. No fallece al instante. Fallece después por las heridas que causó el accidente. Por tanto, en ese lapso de tiempo, lo que el juez determina es tipificar el delito que hace el chofer como accidente con accidente de tránsito con heridas graves y leves. No lo determina tal como homicidio en accidente de tránsito. Obviamente después la señora fallece y como no tiene una sentencia, hacen un acuerdo juratorio, quiere decir resarce el daño. Va donde la familia y le dice, bueno, yo voy a pagar lo que considero que va a costar los medicamentos, el hospital, el tratamiento, y con eso acabó. Con eso el juez le determinó la libertad, obviamente con el resarcimiento del daño, ¿no? Con una fianza juratoria se llama, eso determinó el juez. Similar al caso de Brenda, ¿no? De Brenda Leaños igual. Sí, Leaños. lo que tenemos que hablar aquí es que la diferencia es que ese fue el primer delito que comete el chofer de Sebastián sí. Vespa. En cambio ahora ya es reincidente. ¿Qué quiere decir reincidente? Que lo volvió a hacer. ¿Y eso de quién es culpa? No vamos a hablar solo de la alcaldía, vamos a hablar del sistema judicial, que debería ya haber incrementado la pena para este tipo de delitos. Aparte que es reincidente, lo está volviendo a hacer, es un agravante ahora. Él ya no puede someterse a un beneficio, no pueden darle perdón judicial, suspensión condicional de la pena, del proceso, ningún beneficio. El juez en este caso debería ser tácito y decir, bueno, te corresponden 3 años, que es la pena máxima por homicidio en accidentes de tránsito, y posteriormente el agravante, que es reincidente, y darle de 4 a 5 años como corresponde. Eso debería hacer el juez, según mi criterio. Si bien muy sabemos, doctor, es que obviamente no fue a propósito esto lo que sucedió, ¿no? Con Sebastián, pero en este caso sabemos que lo que demanda la justicia de darle 3 años de cárcel, eso tampoco va a devolver a la persona la vida. O sea, ¿qué haríamos como familiares? Porque mayormente también otra cosa que he visto, el que tiene dinero maneja la justicia aquí en este país, pero el que no tiene se va para adentro y cumple lo que tiene que cumplir, digamos. En ese caso tienes razón, en el sentido de que, tú lo has dicho, ¿no? El que tiene dinero parece que tuviera más privilegios ante un juzgado. Sin embargo, algo que yo me he dado cuenta cuando he ido conociendo diferentes personas es que también el conocimiento es poder. Hay gente que no tiene ni un peso, pero se sabe, no ha estudiado derecho, pero se sabe el código penal, la constitución, viene con su abogado y ganan los casos. ¿Qué pasa? Para mí hay un tema controversial también ahí, porque tú me dices, no tiene culpa, ha sido un accidente. Para mí no ha sido un accidente. Ya. Te voy a dar mi criterio personal como abogado, no dentro del abogado de él ni otro. Claro. Para mí hubo dolo. ¿Qué quiere decir el dolo? Diferencia entre el dolo y la culpa es que la culpa es cuando alguien comete un accidente o comete un delito simplemente, pero no sabía que iba a ser delito. Estaba con su auto a una velocidad normal, atropella a alguien, muere. Ese es tiene culpa. Es un delito culposo porque él no buscaba matar a alguien. Claro, yo creo que nadie también sale a la calle con esa intención, ¿no? De ir a atropellar a una persona y que pase lo demás. Claro, pero lo que yo te digo, mi punto ahorita es que desde mi punto de vista sí hubo intención, porque él ya era reincidente. Él era un peligro para la sociedad porque ya tenía, si bien una sentencia, ya era reincidente por haber atropellado a una mujer. Aún así,
le volvieron a dar la licencia, lo volvieron a dejar libre para manejar, era un peligro latente y aún así, él sabiendo que tal vez cuando está nervioso corre o qué sé yo, en una zona de alto tráfico como la universidad, que no hay señalización, que rebasó a otro micro, que fue en una velocidad que no era la adecuada según el código de tránsito, él tenía la capacidad en ese momento del doble eventual que les digo, que él sabía que era un peligro, él sabía que podía matar. Su fin no era matar a alguien, pero él sabía que podía matar a alguien. Exacto. Yo cambiaría la tipicidad que están hablando ahorita de homicidio en accidente, con accidente de tránsito a homicidio con agravante con doble eventual, que de ahí es de 5 a 20 años. ¿Qué significa eso, doctor? Para la Significa- gente que no sabe. Claro, significa que ya no fue un accidente de tránsito normal. Significa que él sabía lo que estaba haciendo. Es como andar con un cuchillo y estar con los ojos cerrados en un mercado, le vas a clavar en algún punto a alguien, ¿no? Claro. Él sabía que era un peligro, sabía que rebasar a alguien en una zona de alto tráfico podía ocasionar un peligro y lo hizo. Por eso, desde mi punto de vista como abogado, yo cambiaría la tipicidad a eso, porque él sabía que podía cometer un accidente. Claro, aparte ya tiene antecedentes de que ya había cometido un delito anteriormente. Yo creo que con esto debió de haber tomado conciencia y quizás ya ese es su trabajo, pero como que tomarlo con más cuidado, ¿no? Exacto, debería ser eso. O sea, esa era su responsabilidad de él, su responsabilidad con la sociedad. Él habrá pagado la deuda que tenía con la familia. Bueno, ni tanto porque al final la señora falleció. Nadie, por más dinero que le des, te va a devolver a tu ser querido. No. Pero según él, según nuestros códigos, él resarció el daño a la familia. Pero ¿y la sociedad? La sociedad, él sigue siendo un peligro para la Exacto. sociedad. Entonces, ¿qué debería haber cambiado ahí? El castigo que le dieron, ya si bien fue 3 años, pero a él le dieron por otro tipo de delito que fue accidente, deberían haberle quitado e inhabilitado su permiso de conducir. O por lo menos para ser chofer de micro de transporte. ¿Cree que algunas leyes no están bien aplicadas en nuestro país? Sí, considero que hay algunas que se deberían manejar con cuidado en nuestro sistema legislativo, porque hay algunas que no son obsoletas, pero no son del todo las medidas que deberían tener por ejemplo, contra este tipo de personas que al ser reincidente deberían quitarles el permiso de conducir, que esa también es una multa, la inhabilitación es una multa, debería ser por lo menos de por vida si ya has matado a alguien, ¿no? Entonces, doctor, ¿usted cree que se debería crear como una tipo fundación o hacer un seguimiento a estas personas que tienen este tipo de problema al momento de conducir? Y me imagino que también la alcaldía son culpables de no hacer este seguimiento, ¿verdad? Sí, Porque sí. hay jóvenes, hace mucho tiempo yo trabajaba en una empresa que su papá era adinerado, estaba manejando por la calle y en eso pasa un mini, en este mini era una persona que yo conocía, y este joven pasa con todo y en el impacto fallece esta persona, el joven obviamente no se hizo nada y obviamente porque era menor de edad no fue a la cárcel, nada de eso, pero también porque los padres tenían dinero y mucha influencia dentro de la justicia. Y estamos hablando de este lado de la persona que fallece, eran dueños de una empresa que importa productos de otros países, ¿no? Ni aún así con ese poder que tenían pudieron hacer justicia, ¿no?, por este hombre. Y bueno, lastimosamente este menor de edad, no sé qué habrá pasado, si le han hecho seguimiento. Yo creo que ahora ya ha cumplido unos 18 años. ¿Quién es el encargado de hacer este seguimiento ya cuando esta persona que cometió un hecho cuando era menor de edad ya pueda pagar esa condena, ¿no?, hacerse responsable de su hecho? Bueno, lastimosamente lo que pasa en estos casos es que cuando el caso es mediático, todos le hacemos seguimiento. Exacto. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en este caso de Sebastián Vespa, todos estábamos ahí, que qué pasó, que cuándo es audiencia, que qué medidas le van a dar al chofer, si va a salir en libertad, si se va a defender en Palmasola. Pero como cualquier red social, como cualquier hecho que pasa en redes sociales, se le deja de hacer seguimiento después de unos 3 meses que están todos en shock. Sí. Y ahí es donde la justicia ya actúa diferente, ¿no? Ya no le dan tampoco ese requerimiento especial que necesitan, ya no le dan la atención. En ese caso que tú me dices, yo creo que debería haber un centro especializado que se dedique a este tipo de seguimientos, como tú me dices, del menor de edad, que luego tiene que seguir cumpliendo condena. Pasados los 18 años, tiene que seguir cumpliendo la condena ya en el Centro de Rehabilitación Palmasola. Claro. Debería haber entonces un centro que le haga seguimiento a eso. Tengo entendido de que el SLIM le hace el seguimiento y el juez de ejecución, que se maneja en el Palacio de Justicia, también le hace el seguimiento. Pero no he visto hasta qué punto hacen cumplir la condena de los menores de edad. Exacto, ¿no? Y pues bueno, más que todo he visto que también llegan a pagar esa fianza y llegan a salir libres, ¿no? O por último, tienen comodidades dentro del lugar, ¿no? Eso
¿De quién es responsable de eso, doctor, para evitar, ¿no?, que se dé esto? Ya hablando de eso, estaríamos entrando a otro tema que es el centro de reclusión Palmasola, ¿no? Que Ya. ahí es un mundo aparte. Tú puedes meter a alguien ahí, que es como un ejemplo. Johnny Fernández entra al centro Palmasola. Ya. Uno piensa, uy, sí, está en la cárcel. Sin embargo, adentro goza de comodidades, debe tener su propio departamento, Exacto. su propia televisión, wifi, o sea, tiene todo menos la libertad. Eso ya es un tema exclusivo del régimen disciplinario de Palmasola que debería cambiarse. Para mí debería reestructurarse todo Palmasola. Todas las cárceles de Bolivia en sí. Exacto. Una vez yo visité Palmasola, no me acuerdo qué pabellón fue, pero me tocó un pabellón bien sencillo donde obviamente los chicos trataban de hacer algunas manualidades para vender y poder comer, digamos, ¿no? Otros vendían sus zapatos y cosas así, ¿no? Porque la verdad que bastante escasez dentro de ese pabellón, no tenían esas posibilidades económicas de poder sustentarse dentro de la cárcel, pues, ¿no? Claro, me imagino que al pabellón que fuiste se divide por sectores. Creo que es el PC4 al que puedes acceder fácilmente. Hay otros PCs que son otros centros que ya van siendo más peligrosos, donde están, digamos, asesinos, violadores, personas que han torturado y todo eso, ya en otros lugares de más seguridad donde es difícil acceder ahí un poquito más complicado. ¿Quién sería el responsable de todos casos? Yo, por ejemplo, he visto en otras cárceles de otros países, doctor, que, por ejemplo, los que van a la cárcel comienzan a hacer, qué sé yo, pupitres para los colegios fiscales, le hacen hacer servicio a la sociedad, ¿no? Obviamente con una vigilancia bien rígida, ¿no? ¿Quién es responsable de poder rehabilitar a esta persona y que contribuyan dentro de la sociedad, no solamente que lo encierren dentro de, ¿no? Bueno, cuando hablamos del centro de rehabilitación, se llama centro de rehabilitación, Ya. porque en Bolivia se tiene la figura de que cualquier persona privada de libertad porque ha cometido un delito, tiene el Estado la obligación de reinsertarlo a la sociedad. Sí. Sí o sí, con algún oficio, con estudios, darle los elementos que él necesita para poder salir a la sociedad y ser una persona de bien. No se cumple esto, porque al contrario, ahí abajo, una persona en el centro de rehabilitación que ha entrado por un robo leve o menor, sale más delincuente, porque Exacto. aprende más picardías, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo se regula esto? Esto le compete a todos los sectores del Estado, nivel central, nivel departamental y nivel municipal. Todos deberían unirse ¿para qué? Para crear un centro de rehabilitación donde, a mi parecer, se dividan por pabellones. Exacto. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay más personas con medidas cautelares en el centro que con sentencia? Es decir, medidas cautelares es como que están ahí, pero no se saben si son culpables o inocentes. Wow. Como por ejemplo le pasó al que atropelló a la chica Alicia, Brenda. a Brenda Alicia. A él le entró, perdón, a Sebastián Vespa, le dieron 180 días de detención preventiva. Y Ya. ahí hay el 70-80% de los detenidos preventivamente sin sentencia están en Palmasola. El otro 30% son los únicos que tienen sentencia. Wow. Imagínate, por algún error, yo mañana salgo y sin querer atropello a alguien sin querer, no muere, pero digamos que se accidenta, me meten preventivamente a Palmasola y tengo que convivir con toda esa gente que de verdad son criminales y tengo que estar con ellos. Entonces, Así como funciona. si se olvidaran del caso, ¿no le hacen seguimiento, doctor? Ahí está el problema. Supuestamente nuestro código penal, nuestro sistema judicial nos dice que pasados los 180 días que le dan la detención preventiva o 90 o lo que disponga el juez, tienen que hacerle seguimiento. Pero si una persona no tiene las condiciones económicas, no tiene ni siquiera un abogado, ¿cómo puedes ir a pedir justicia? En otros países el Estado le cede un abogado Abogado de oficio, ¿no? sí, un abogado de oficio. Igual acá, te cuento que igual el Estado debería garantizar, Pero pero se olvidan, no hay el seguimiento. Yo he conocido personas que han cumplido su condena incluso, imagínate eso. Le han sentenciado 15 años y a los 20 años aparece y dice, yo estoy aquí hace 20, mi sentencia era hace 15, ya cumplió, está 5 años de más. Y cuando hacen detención preventiva, un ejemplo, ¿pueden suspender audiencias y que no le den su sentencia y seguir en ese limbo? Pueden seguir, pero el pasa a veces, pero el código nos dice que existe la extinción de acción penal. ¿Qué quiere decir? Que si digamos 3 años está tu proceso y no pasa y sigue ahí, se extingue el proceso porque tampoco el Estado puede estar financiando algo que no tiene claro. fin. Siempre he visto que, como decía Shavy, suspenden las audiencias. ¿Cuál es la razón, el motivo y qué debería hacer, digamos, el juez en este caso, ¿no?
para avanzar, porque muchas veces piden prórroga o faltó, no vino, y obviamente para la otra parte que sí está cumpliendo es impotencia, pérdida de tiempo y dinero también, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se suspenden audiencias, el juez en este caso es objetivo. El juez no puede ir para la parte acusada, como ni para la parte acusatoria, ni para el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vienen, pero el abogado dice, porque tiene otra audiencia, porque está enfermo, que se suspenda la audiencia. O no viene, en este caso de la chica de 16 años, no viene el SLIM. Entonces, si no viene, también se suspende la audiencia. Y así van suspendiendo. Entonces, lo que yo creo que debería hacer, debería el juez ser más moderador. Imponer una sanción. No vino el abogado, multa de 500 pesos. Claro. No vino a su segunda audiencia, multa de 1,000 pesos y se le puede suspender por 3 meses su licencia. Wow. Pero los jueces no hacen esto porque... Me imagino que por el gremio ellos saben que a veces hay mucha recarga laboral de los abogados, del fiscal, porque un fiscal en un día puede tener 20 audiencias. Entonces, como saben que esto dilata el proceso y saben que no es culpa de ellos, muchas veces no les ponen las sanciones que deberían. Pero a mi parecer deberían ser más rígidos con esta, porque ellos son el ente moderador, los jueces pueden moderar, están para eso, ¿no? Deberían sancionar. Sobre todo. Shay, ¿alguna pregunta más, doctor? Yo la verdad es que quedé sorprendida, no sabía nada de todo esto y lo importante que es informarse, ¿no? Porque como mencionaba, puede que no tengas dinero, pero si tenés el suficiente conocimiento, podés llegar a ganar un caso y estar bien informada, ¿no? ¿Qué recomendaciones o qué consejos le daría a la ciudadanía con todo este tema que ha pasado? Bueno, mi consejo para todos los que están viendo el streaming es que se informen, que sepan cuáles son sus derechos, porque el no conocer un derecho te hace vulnerable a que ese derecho sea vulnerado. Si tú no sabes que tienes un cierto tipo de derechos, cualquier persona viene y te lo pisotea o te lo vulnera. Lean, infórmense. No es difícil agarrar el código penal o la Constitución, leer un poco y te nutres, te empapas. Como te digo, hay gente que yo conozco que no ha estudiado en su vida en una universidad, pero ha leído libros, ha leído la Constitución y saben mucho. Incluso hay muchos que los han llegado a callar a los jueces en una audiencia diciéndole, este es mi derecho, usted no puede hacer esto, usted no tiene permitido callarme, digamos, en un juicio. ¿Por qué? Porque conocen sus derechos. Mi recomendación sería que se preparen todos los ciudadanos. Doctor, ¿existen libros en los que traduzcan los artículos? Sí, para los que están empezando, digamos, porque obviamente hay el código, digamos, código penal interpretado y con comentarios. O sea, tú lees artículo 161, homicidio, accidente de tránsito, tal vez no le entiendes que es una pena, que es la reincidencia y abajo te explica, digamos. O hay un libro muy bonito que yo estudiaba en mi primer año, que es el AEIOU del Código Penal, que te enseña como para colegio. ¿Y dónde podemos encontrar estos libros para las personas que quizás tienen el interés de leer, informarse y que ni un abogado o ni un juez se la charle en este caso, ¿no? Los libros yo siempre los he encontrado en el Palacio de Justicia y abajo hay hartísimas librerías. Tú le dices el AEIOU de la Constitución Política o del Código Penal y te lo venden, no está más de 30 pesos y ahí está todo comentado y explicado bien. Y usted como ciudadano, ¿cómo ve todo el tema del transporte público? ¿Hace uso, sí, del transporte público? Yo he estado ahí presente cuando el micro ha rebasado a otro y mi vida ha corrido peligro. Obviamente es un caos, hay que decir la verdad, es un caos, hay que reorganizar completamente, ¿no? Desde que les dan licitaciones, ellos mismos no quieren que otros micros entren a sus líneas, pero ellos son los primeros que no nos dan comodidades, ¿no? Debería haber otro sistema de transporte, según mi parecer, o habilitar otro tipo de transporte. Claro, porque, normalmente mientras más llenos, mejor para ellos y a veces algunos están colgados ahí. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Yo he estado colgado ahí muchas veces porque mi micro se llena y... Bueno, pues uno tiene que ir a su trabajo al final, ¿no? Y tu vida corre peligro, pero también tu trabajo corre peligro, ¿no? Buenísimo. Claro. Ambos corren peligro. Entonces, exacto. Eso es cierto. He visto que ahora, no sé hasta qué punto es cierto, que quieren habilitar un tren o algo así, que va a pasar por encima de Santa Cruz, ¿no? Ya, sí, el monorriel de Johnny. El de Johnny, pero hasta ahora acaban los puentes. Y Johnny ya está en otro lado, digamos, así que... Lo dudo realmente, ¿no? Ese es mi punto de parecer. Algo yo que vi, doctor, dentro de las vías del primer anillo, cuando se creó el BTR, ¿ya? Hay donde están las casetas de esperas, hay una vía que era prohibido que todos pasen por ahí.
Y yo todo ese tiempo observé bastante y fue tanta la disciplina o la obligación que le dieron a los transportistas que tenían prohibido pasar por ahí porque si no lo multaban o lo sancionaban, porque supuestamente por ese caminito iba a pasar el BTR. Bueno, ¿qué pasó? De que tanto se acostumbraron que por último se anula lo del transporte de BTR y todo ello, porque obviamente los transportistas no quisieron, y le dieron uso libre, pero ya la gente, la población que conducía ya estaba tan acostumbrada en su chip de que prohibido pasar por ahí. Y era increíble que uno cuando iba por la ciudad, el primer anillo, veía que ninguno, por más que las colas estén largas, dije, wow, qué buena forma de educar al transporte público y el privado, porque yo creo que si le ponen con tanta rigidez, digamos, este tipo de condiciones, poco a poco se puede ir ordenando, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, si bien entiendo, ellos salen por placas, ¿verdad? Número de placa, día lunes, miércoles y viernes, algo así, ¿no? Y pues bueno, sería excelente, ¿no? Poder ordenar, en este caso, el transporte para evitar este tipo de accidentes, ¿no, doctor? Yo creo que si algo es bueno, se tiene que copiar. Como tú dices, en La Paz, para evitar el aglomeramiento, el estancamiento vehicular que hay en el centro, lo que hacen es que ciertos días no salen ciertas terminaciones de placa. Lunes, terminaciones 1 y 2 no salen. Claro. Martes 3 y 4, ¿no? Y algo que tú mencionas es eso del primer anillo, ¿no? Lo que hicieron esas vías. Mucha gente, digamos, a la antigua dice, no, que es difícil educar a la ciudad, es difícil educar a la población. Mentira. Es mentira. Si tú tienes un buen sistema, puedes educar a la población. Exacto. Es claro ejemplo el que dices, ¿no? Que por ahí no pasaban, era increíble. Ahora sí he visto que ya otra vez, no les importa. Sí, pero era increíble cómo respetaban ese lugar. Sí. Entonces la gente se puede educar. ¿Qué necesitamos? Que la policía boliviana, o sea, la policía boliviana a través de la alcaldía, haga estas charlas peatonales, que sepan cuáles son sus derechos, qué tienen que hacer, por dónde cruzar. Y también a los micreros, ¿no? Controlarlos para que no paren donde quieran. Deberían parar, deberían tener sus puntos de parada. Ajá. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, un tema interesante. En La Paz la gente odiaba el Puma. ¿Por qué? Porque decían, no, estaban acostumbrados a los famosos transportes públicos, normal, en cada esquina donde ellos quieran y bla, 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 ¿no? ¿Qué pasó? Fue tanto el asombro de que sí funcionaba, sí era rentable, uno, para la alcaldía, y otro, para la misma población, decir, bueno, yo sé que me voy a parar aquí, y aunque tenga que esperar 10 minutos, va a aparecer mi movilidad, porque trabajan las 24 horas del día. Va a aparecer. Y así funcionó. Y ahora la gente prefiere mucho más el Puma que el servicio de transporte local, el privado, ¿no? Sí. Y lo mismo podría pasar acá. Yo creo que igual habría que cambiar el chip de la sociedad, ¿no? Porque estamos muy mal como sociedad, porque ponerle que uno sube al micro y ya en la esquina, que pare, por favor. Exacto. No avanza ni una cuadra, pare, por favor. Otra vez. Así que yo creo que deberíamos de copiar ese tipo de cosas buenas, como mencionaba el doctor. Te cuento, Shavy, que se quiso hacer, por ejemplo, habían ciertas paradas, ya sea en el primer anillo, en segundo y tercer anillo, pero lastimosamente la gente no cumplía. He visto que ya el que salía, como se dice, tratado, era el chofer. Le dije, pare, y lo llenaban de todo acá, ¿no? Pero lastimosamente la misma sociedad no está acostumbrada como otros países, por ejemplo, Bilbao, Madrid, tienen las paradas específicas, ¿no? Si tu casa quedó allá y tenías que bajarte, no tenés que ir a la parada, porque el tren no va a parar ahí, y listo. Sin ir muy lejos, igual Argentina, que tiene sus buses. Exacto. Tiene sus paradas y aunque uno le diga lo que le diga, ellos cumplen, digamos, claro, su punto. Ahora, otro aspecto que yo vi muy bueno en Cochabamba, por ejemplo, estaba en la ruta que va a la terminal y no escuché un pitazo de los transportistas, como acá, porque mira, la cola era bastante larga y me dice mi amiga, mira, esto está largo, bajémonos, tenemos que caminar 5 o 6 cuadras y vamos a tal lugar. Bueno, y fue tan bonito el hecho de ver una fila tan larga de transportistas, porque había un caos vehicular, y dije, wow, qué bonito se siente que no estén llenándote de contaminación auditiva en esta ciudad, y son muy respetuosos los conductores, digo. En Santa Cruz, ya volviendo, dije, no son así, allá empiezan a pitear y se meten, y por esa razón existen los accidentes. Y ahí me di cuenta algo, doctor, de que mucho tiene que ver la educación y la cultura de diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, si bien decía
que es muy buena la educación de los de Cochabamba, pues ¿por qué no se aplica eso también acá? Como también ellos tienen por educación tener la ciudad más limpia, ¿no? de todo Santa Cruz. Bueno, copiar eso que es positivo dentro de la sociedad, ¿no? Muchas veces también, bueno, la alcaldía, por último, no hace nada, vamos a decir así, de tantas cosas que tiene que hacer, pero como ciudadanos creo que deberíamos actuar para contribuir más a nuestro país, en este caso al departamento que vivimos, ¿cierto? Es cierto. Yo parto de que todo colectivo necesita un líder. Todo colectivo, toda sociedad. Yo obviamente le he dado palo a la alcaldía toda esta entrevista porque todo este tema le compete a él, ¿no? Y lo mismo pasaba en La Paz y en Cochabamba. ¿Qué Claro. pasa con ellos? Que la cabeza, pongámosle el papá, es el que tiene que organizar Claro. todo, ¿no? El gobernador, cuando se instalan los Pumas en La Paz, que era Luis Revilla, era muy estricto. Porque la gente no quería, incluso, no sé si recuerdan que quemaron los Pumas allá. Sí, Quemaron todo el servicio de quemaron. transporte de la alcaldía. Más bien estaban asegurados, los volvieron a insertar, más todavía, pero fue rígido. Dijo, no, van a usar esto porque lo usan. Es más barato, es más seguro, les da accesibilidad a las personas de la tercera edad y a los Exacto. niños. Entonces, ¿qué hicieron? Al final lo tuvieron que acatar. Como tú dices, es un tema de cultura y la cultura muchas veces se impregna, ¿no? Sobre Entonces todo. deberíamos tener una cabeza, un alcalde que sea rígido con este tema del transporte, que no se deje. He visto como en el consejo estaban discutiendo, ¿no? Sí. Con Amén, con todo el consejo, que se peleaban y no, una persona cuando es la cabeza dice no, yo soy el líder, yo soy aquí y no vas a hacer lo que te da la gana. Tu deber es tú trabajas para los ciudadanos, entonces tú te vas a acotar a lo que diga la alcaldía, no lo que tú quieras. Pero Exacto. aquí en Santa Cruz les hemos dado mucho poder a los transportistas. Sí. También en el transporte público no solo vemos este tema de accidentes, también está el tema de robos de celulares, carteras, acosos igual hemos visto. Así que es mucho, ¿no? ¿Por qué trabajar en la sociedad? Empezando por ese tema. Sí, he visto, a mí también me han robado mi celular en el Minca. Sí, Pero a mí a todos igual. nos ha pasado, ¿no? Es parte de ser, de vivir lejos de la urbe. Pero este tema también de seguridad le corresponde también a la alcaldía, a la policía, reestructurar esto, evitar que haya tanta inseguridad, ¿no? En las calles. Doctor, ¿hay un artículo o se podría crear en todo caso un artículo para quitarle el poder al transporte público y que no manipulen, vamos a decir así, a la sociedad que porque por X razón hacen paro de transporte, no quieren ir a trabajar, que no quieren acatar lo que la sociedad quiere pagar, en este caso el pasaje, y vamos a decir así que se ponen rígidos y dicen, no, 3 bolivianos. Y bueno, en todo caso la alcaldía termina diciendo, ya, claro, porque no sale de su bolsillo, esos 3 bolivianos ellos toman decisiones por el pueblo, ¿no? Por la ciudad. Incluso cuando ¿Quién empezó... sería responsable, ¿no? de poder ejecutar esto y defender a la sociedad, ¿no? Para que no suceda esto y podemos pararlos a los transportistas, ¿no? Es que sí hay una ley. O sea, Ya. la alcaldía tiene su reglamento del servicio de transporte público. Existe. ¿Qué pasa? Como te decía hace rato, les hemos dado muchísimo poder al sector del transporte público. ¿De qué año es esa ley, doctor? Ese año, si mal no recuerdo, es del 88, creo, la última Ya. ley. Pero imagínate eso, desde ese año han ido creciendo, se han vuelto personas que no tienen un micro. Estamos hablando de que el dueño de un micro no solamente es dueño de ese micro, tiene 10 micros atrás de él. Pero Imagínate. entonces la ley no se modificó desde ese año que ha sido creada. Ha tenido modificaciones, algunas, pero no es total la ley que han cambiado. Les dicen, o sea, se les dice el transporte va a costar tanto, tu ruta de tanto a tanto, pero ¿qué pasa? Que cuando ya queremos quitarle un poco de los privilegios que tienen, porque sabemos, se ha destapado la cantidad de dinero que ganan, Sí. cuando les decimos, oye, estás ganando mucho, ¿podrías poner aire acondicionado a tu micro? Y ya estallan. Y son Claro. personas que tienen mucha cantidad de dinero, Claro. que deben tener personas ahí adentro que también, no voy a decir, no estoy acusando a nadie, pero me imagino, ¿no? Que debe haber algún concejal, alguien a quien se le da su... ¿Usted su sabe cosilla. más o menos cuánto es el presupuesto que gana, por ejemplo, un dueño de 5 micros, digamos, en este caso? ¿no? Imagínate, solo de una ruta, porque A ver, alguna de vez una se me ha dado ruta. la loca idea Ya, de ya, comprarme de un una micro, ruta. ¿no? La La primera 58 milla. pasa por mi casa. Ah, ya la Ya, 68, entonces he ya. dicho, ¿cuántas vueltas hay? Le pregunté al micrero y él me dijo, hago 5 sí o sí, me obligan a hacer 5, ida y vuelta. Al día. Ajá. Al día él debe ganar en una ida sus 300 bolivianos. Ya. En vuelta otros 300, serían 600. 600 por 5, 3. Se hace tranquilamente 3 grandes. Wow. Imagínate eso. Y de ahí le tiene que dar, como él si solamente nada. gana 100 bolivianos al día, el chofer. Lo demás es Centavo. para el dueño del micro.
2.60. Ahora imagínate igual cuando estaba el tema de la subida de pasaje, cuando empezó recién que era 2.30, ¿no? Sí. Empezamos con eso. Y nosotros subíamos al micro, bueno, yo subía al micro, pagaba mi 2.50. Pagabas y estudiante. no me daban mi cambio. Incluso si uno le pedía su cambio, se enojaba. ¿Andás en micro, Shavy? A mí me dicen que andás en taxi, ¿no? Puro yango. Ya cuando es tarde, obviamente agarro mi taxicito, digamos, Ah, porque ya. es peligroso. Ya, pues no me quemen en vivo, por favor. Seamos serios. Doctor, ¿y quién nos va a devolver esos 20 centavos? Bueno, yo creo que ni modo, ¿no? Al César lo que es del César, decían. Y ahora es Increíble. 3 bolivianos, ¿no? Increíble, ¿no? El pasaje. Primero pidieron 2.30, o no, Sí. 2.20 era, ¿no? Y porque no había 10, te daban 20 centavos. Pero se hacían los bobos los micros y se quedaban con tu cambio, o sea, te cobraban 2.50. Y de golpe para subirla a 3 bolivianos no es un abuso. Sí, y Yo creo que todavía deberían. uno le pedía su cambio y se enojaban y salían ofendidos todavía ellos. Sí, eso es cierto. Algo que veo bastante en otras culturas, por ejemplo, los cochabambinos, los paseños, se ponen de acuerdo. Por ejemplo, en algo simple, ¿no? Oye, mira, hagamos una marcha de los Simpsons, dice, ¿no? Se ponen de acuerdo todos, ¿no? Y se visten de los Simpsons, o sea, y lo ejecutan. Eso es lo bueno que tiene, que son organizados. Ahora yo creo que si acá nosotros los cruceños seríamos organizados y pusiéramos de nuestra parte, creo que también causaríamos ciertos movimientos, no solamente para un concierto al aire libre aquí en el Cristo Redentor, ¿no? Sino que también para hacer escuchar nuestra voz. Porque si seguimos así, el que va a terminar tomando decisiones por nosotros va a ser el que esté al mando de la sociedad, en este caso la alcaldía, y obviamente el que va a pagar los platos rotos va a ser la misma sociedad. Es decir, yo decido esto y que paguen mis decisiones el pueblo. No tiene que ser así. Si se lo ha elegido es para que haga buena gestión, para que esté a Claro. favor del pueblo, no a favor de los micreros, de los sindicatos y otras cosas así, ¿no? Claro, ese es un tema también cultural, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba, la gente no es que sea tal vez más organizada, sino que son un pero. Ya. Siempre a todo le ponen un pero y son muy aguerridos, son gente, o sea, tú vas a La Paz, a Cochabamba y la gente siempre está yendo de aquí para allá, no la ves tranquila, todo es caótico. Sí. Y cuando algo no les gusta, van y se lo dicen, van y no me Eso. gusta esto, se organizan, por ejemplo, el pan cuesta 50 centavos y sigue costando 50 centavos en La Paz. Porque bien. cuando vieron que aquí subió un peso, los panaderos de allá Claro. dijeron, queremos que también cueste un boliviano. Exacto. Y la gente salió y era increíble cómo bloqueaban en cada zona. Es que es Cada así. zona. Y empezaron a ellos fabricar su propio pan. Y ya los panaderos vieron que estaban perdiendo mucho. No, está bien, tranquilo, 50 centavos el pan. Claro, debería ser así. Sí. Si Shavy nos ponemos de acuerdo, Yo digo que sí. somos 1, 2 y quizás el doctor se sume. Mira. Todos al Cristo. Y nos ponemos de acuerdo para ir a una pausa. Ya no. Una Ya. pausa y volvemos con más de Harichi. Sí, chicos, nos vemos. Arena Macroparque se encuentra en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, Cuarto Anillo y Paraguay. Contamos con 3 parqueos que suman más de 20.000 metros cuadrados. Contamos con un área de patio de comidas food truck. Contamos con camerinos totalmente cómodos y seguros, adecuado para que los asistentes tengan una experiencia directa con sus artistas que estarán en escena. Nuestras instalaciones están totalmente cubiertas por cemento asfáltico y losetas, contando con la aprobación de bomberos de la Policía Nacional. Vive una experiencia macro. Arena Macroparque, tu punto de encuentro. En esta tierra de historia encendida, donde el pueblo aprendió a luchar, nació un grito en las calles de Sucre, un rugido por la libertad. Con trayectoria, con ética periodística, con credibilidad. Expresión 106.6 FM, la radio de los periodistas.
Puerta del Cielo, un lugar acogedor perfecto para desconectarte un rato y disfrutar un buen momento. Aquí encuentras café bien preparado, bebidas calientes y frías y acompañamientos ideales para cualquier hora del día. Empanadas, asaditos, bebidas para todos los gustos y la incomparable salchicha puertacheleña. Solo aquí, Puerta del Cielo, tu pausa favorita y sin complicaciones. Volvemos con más de Jarichi. Oye, qué buenísima la entrevista. Mira, hemos culturizado al país, a todo el mundo a través de las redes sociales, pero nuestro invitado tiene nombre de artista, por supuesto también tiene nombre de jugador. Primero de artista porque es Anthony, puede ser Marc Anthony por ahí. Y Chumacero su apellido, ¿verdad? ¿Alguna de las dos cosas que él haga mejor? ¿Al canto o al fútbol? Es que he hecho de todo en mi vida. Si te contara... ¿Gigoló? Multifacético. También, A ver. Solo que no me he ido anécdota? tan bien, pero lo he intentado. Por ahí me decía en la pausa que usted canta a los mero, a los rancheros. Por eso el bigotito, mira, ahí está. Obviamente me gusta, pero tampoco es que lo haga perfecto, ¿no? Pero, A ver, ¿puede cantarnos uno aquí en Jarichi? A ver, Una bien cortadita. Alista la garganta, por favor. si ves esto, La ¿estará- derrota lo estará de- viendo mi ex? Puede ser la derrota Estaba de, para mi ex. de Vicente Fernández. No me la sé cómo es. Yo más de Por a ver, darle rienda ¿Y si hace un dúo? suelta a mis antojos. no me la sé entera. No se la sabe ya. Una que se sepa, métale. A ver. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé en la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía. Nomás porque me acuerdo de mi ex y yo. Ay, No, caramba, voy a oye, empezar a mira, llorar. casi llora, mira, oye, agachadingo ahí, agachadingo lo teníamos, caramba. ¿Alguna ranchera, Anthony Y si me Chumacero? hacen un dúo ustedes, porque yo estoy aquí con dos grandes artistas, Ah, o sea, caramba. que le hacen al canto, ¿no? No sé, a Pero ver. yo canto por hobby, o sea, no es que me vas a ver a mí Bueno, ahí no digo cantando. que estás en los escenarios, pero mi queridísimo amigo Luis Fonsi le decimos Más o menos, mentira, yo más o menos mentira. canto, sigo aprendiendo todavía. Es así, un eterno No, pero nuestro aprendizaje. invitado, No. yo quiero que nuestro invitado se taque, que brille, man. Ya canteo, ¿qué más quieres saber de mí? Una ranchera, lo mero, a ver. Es que es la única que me sé. O sea, La me que sé, canta, pero la la única que única me que sé, me que sé. sé cantar bien, digamos, ¿no? Ah, ya, ok, Así ok, es. ok. Y aparte de esto, a ver, comentanos, ¿quién es Anthony Chumacero? Anthony Chumacero, como te digo, no es mentira que yo he hecho de todo en mi vida, de A verdad. ver. Por ejemplo, ¿Cuáles son las cosas que ha hecho Anthony Chumacero? es que yo creo Dime que ahí. yo, no sé, para los que no saben, tengo TDAH. Entonces, por ahí parte tal vez que yo he hecho tantas cosas y algunas no las he acabado nunca. Ya. Por ejemplo, yo jugaba fútbol de joven, yo jugaba en el Tigre en la preprofesional. Opa, Y no ¿viste? es la típica, me Entonces, lesioné la rodilla y ahí mentira, quedó vos. Ahí mi está. carrera. No, yo no me lesioné la Qué rodilla, nivel. sigue bien mi rodilla. Qué Típica de nivel. ¿Qué futbolista. pasó? Que estaba mal en el colegio, mis padres vivían en el exterior, me dijeron si te aplazas te sacamos y demás. Claro. Y al final, algo que sí es cierto es que te piden dinero. Cuando ya llega un punto en cualquier ámbito, creo yo, artístico en Bolivia, lastimosamente, te piden un monto de dinero que yo no tenía y de ahí ya no me hacían jugar y demás, yo me Claro. dediqué solo a estudiar ya. Es como un derecho de piso que se paga, ¿no? Dentro Sí. del fútbol o el canto en este caso. ¿no? Exacto, me pidieron un monto de dinero que no tenía y Ya. yo dije, bueno, tal vez como soy, según yo, bueno, en algún punto me van a decir, bueno, que no pague, pero que juegue, ¿no? Claro. Pero ya no me hacían jugar, me tenían en la banca, me decepcioné, de ahí me metí simplemente a Pasa estudiar pelota, comunicación. guatero. Ah, estudia comunicación. Estudié comunicación también. en la- Ay, ay, ay. Entonces universidad es ya. licenciado, doctor, jugador, ¿qué más? Cantante. No sé, pues, cantante en mis ratos libres. Hago TikTok, algo que me apasionó en la cuarentena fue hacer TikTok. Ya. Y ya. ¿Qué tipo de contenido? De entretenimiento. A ver, por ejemplo. entretenimiento. Bueno, había unas jergas, por ejemplo, que a mí me encantaron cuando llegué a Santa Cruz, que yo no sabía, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a la venta, venta, por ejemplo. En La Paz no hay venta, es tienda. Tienda, Entonces me le decían, decían. anda a la venta. Y yo, ¿venta? ¿De qué?
A ver, ¿cuál es su cuenta de TikTok para que de producción lo busque y lo pueda proyectar aquí en la pantalla? Anthony Chumacero, tal cual. Anthony Chumacero, con H intermedia, ¿verdad? Ajá, como Marc Anthony, pero sin Marc. Y como Alejandro Chumacero, pero sin Alejandro. Oye, como Mar Anthony, pero sin su voz. También. Como Alejandro Chumacero, pero sin su pierna. Sin su pierna. ¿De dónde eso? Yo de La Paz. De La Paz. De La Paz. ¿Te costó un poco con el choque cultural? Me recostó. Y eso que, dato curioso, yo crecí en Santa Cruz hasta mis 6 años. Ah, yo sí. vivía por La Pampa porque mi padre vivía acá. Ya. ¿Y qué pasa? Que mi padre lo destinan luego a La Paz. Y era chistoso porque como yo tenía el acento de mi mamá de Collita, me Claro. decían, Colla, aquí yo acostumbrado a que me digan Colla, digamos. Acá. Anthony, Y ¿ya cuando- cruzaste el Piraí, Anthony? Ya crucé el Piraí. ¿Quién te hizo Entonces- cruzar el Piraí? Mira, yo no quería, pero fui con mi perro una vez. Y mi perro se cruzó primero. Y yo por ¿Ah, sí? seguirlo para que no se pierda ya. Ah, ya te obligó el perrito. obligó a mi perrito Vas a a hacer cruzar. camba, digo. el Ajá, perro. sí. Y Entonces vamos, ya sí. es más camba que la yuca. Caramba, Anthony. esa es la sí. clave. Todo paseño que viene, cochabamino, otro departamento que viene a Santa Cruz, sí o sí tiene que pasar Río Pérez. Es Ajá, me lo tradición. habían dicho, me lo habían Sí dicho. o sí. Y sí. me llevó a tradiciones muy bonitas cuando me fui a La Paz, que ya no las volví a vivir porque en La Paz en otra cultura, Ya. ¿no? Por ejemplo, yo comía manga con sal o con azúcar. Ah, Y ya. allá me veían como loco. Y aquí en La Pampa, Claro. en mi barrio, yo me acuerdo que comía con mis amigos Obvio. normal. Limón con sal, me encantaba el limón con sal. Sí. Obvio, era adicto al limón Niña, con ya sal. se le hizo agua a la boca. Allá te Shady. veían como un bicho raro. Ay, Ajá. sí. Y o sea, aquí me decían Colla porque obviamente por el acento de mi madre. Y cuando me fui allá a Santa Cruz, tal vez por mi acento un poco más Allá a La oriental. Paz, Ah, el o- cambita. Entonces yo al final, ¿qué soy, digamos? ¿no? Con En la pues crisis cambita. existencial. ¿Así te decían? Ah, no, cambita, a ver, dime, Avengers. Por siempre así. Así, exacto. Le sale bien, le sale muy bien. Más o menos he practicado una que otra palabra. Eso me ha pasado. Y ya cuando llegué el choque cultural, pues fue tremendo. El hecho de decir plátano, aquí no dicen plátano, ¿no? Yo decía siempre Ya. esa palabra. Ya lo tiene listo el TikTok, mira. Mira. Uy, ¿qué hace Anthony con Shred? corten ese video. ¿Qué pasó con Tengo un hermano gemelo. Anthony? Mi hermano es Mela. ¿Qué hacía besándolo a Shred si usted no es Fiona? Ahí hablo de puros choques culturales, por ejemplo. Ya. Y, oye, estaba ahí más gordito, ¿no? ¿Se puede nota. con audio producción? Otra cosa es con lentes, mira. Sí, me Le veo más quita. intelectual. le Y se ve quita un edad. poquito más flaco, ¿no? También. Claro, Ajá, adelgazado, ¿no? Sí, adelgazado, se nota. ¿Es el locro lo que lo está haciendo adelgazar o Es el o son locro, las mujeres las también. cambitas. Las mujeres, las cambitas. Mucha vez que dice que en La Paz no comen, no viven para comer, comen para vivir, ¿no? Exacto, es cierto. Qué manera de comer, ¿no? ¿Sabes qué es tan impresionante que cuando a mí me dicen, por ejemplo, que la comida de La Paz es fea, yo les digo, tiene razón, hermano. Ahora que he venido a Santa Cruz ya tantos años, digo, es fea. Sí, Es ¿no? fea. Sí, sí, sí. Oye, sí. pero qué manera de comer. Las veces que he ido a La Paz o a otro departamento, todo el momento comiendo y así te sirven un platazo así, parece un cerro y ya uno ya no, gracias, ya no quiero más. ¿No? Es como Pero la res. tremendo, ¿no? Como la- ¿Y cómo hacen para estirar su estómago y comer tanto? No entiendo. Mira, si te das cuenta, en esos videos yo estaba muy gordito en los primeros, precisamente porque comía demasiado. Ah, Era ya. increíble cómo comía allá, porque allá tomas tu té, Ya, sí o sí una con comida. palta. No tomen solo pan. Estas Sí. son las comidas que ¿Qué come Anthony en la ciudad de La Paz. Un paseño ¿Cuándo comía? promedio. Ya. Número 1. El desayuno. El desayuno. el desayuno. ¿Qué comía en el desayuno? Sí o sí tu marraqueta. No una, tenía que ser 2 o 3. Y de las Caramba, grandes. marraqueta. No, no es De el la- pan francés. de las La grandotas. marraqueta es así. Allá el pan Ah, francés es ya, ese ya. grande. Aquí es la marraqueta. Es que- Acá hay una que son grandotas, Ajá, ya la hay una que conociste. son Ajá, la así. conozco, Ah, sí, ya, sí, ya, sí, ok, no, ok. que es- Ya, esa. marraquetas, 3 panes ahí. Por lo menos Luego- 3 panes con huevo. Hay huevo, palta o mantequilla, sí o sí. Jo, no, chico. Luego está al mediodía, por ahí, siempre la tía o la abuela te hacen quesito con mote, con pan también. Ya. Siempre. A las 10 de la mañana, 11, ponte, comes eso. Luego, O sea, Es- el primer desayuno ¿a qué hora es? 8, 9. 8. Y el segundo a las 10, 10, 11. porque yo me he dado cuenta, disculpa que te corte, que la gente de La Paz se levanta tarde o si no, abre tarde sus tiendas, ¿verdad? A las 9, 10 de la mañana están abriendo las tiendas, ¿no? Es por el frío. Es por el frío, es por el frío. Pero no creo que desayunen a las 8, no me la charlea. No, sí, ¿De pero verdad? ¿sabes cuál es la figura? ¿Madrugás entonces? Te voy a decir cuál es la figura. Vos te levantas para desayunar y te vuelves a dormir. ¿Verdad?
Eso Con hacíamos. razón engordaba, Con pues. razón. Y yo me levantaba y ya está el desayuno, que todos locos en mi casa, que a desayunar, porque somos bien familiares. Me Ya. decían, sí o sí, tienes que estar sentado para desayunar. Ok. Acababa, tengo sueño, a dormir otra A vez. dormir otra vez. Ya a las 10, 11 te levantaba ya más lúcido a comer lo que les digo, ¿no? Eso. Wow. Y en mi casa el almuerzo era sopa y segundo. Sí o sí. ¿Y dónde le entran tanto? Por eso estaba Tres por eso comidas estaba- hasta el mediodía. Mi peso ideal es 67 por Ya. ahí. Yo estaba pesando 82 kilos. Y luego en media tarde, luego del almuerzo, ¿qué comí? Otra vez té. Mío, Con lo mismo otra vez. marraqueta. Ajá. Con queso, No, mantequilla, la qué misma nivel. marraqueta. Y ya en Son la bien noche. criados, ¿no? En la noche la cena es lo mismo que tu almuerzo. Ah, Y ya la madrugada, para rematar yo con mis primos, porque todos llegaban de sus actividades tipo 11 de la noche, digamos. ¿Cómo? Jugábamos play y ahí comíamos algo más. Siempre traían pizza o algo. Entonces era muy mórbido lo que comía. Oye, yo he Sí. visto que normalmente en la ciudad de La Paz comen bastante comida chatarra, frituras y todo eso, ¿no? Hartísimo. Mira mi estómago. Sí, así ya todo se me hizo revuelto, agua ya la no, boca, ¿eh? ya no quiero tanto aceite. Y yo creo que por eso aquí no me he enfermado del estómago. Eso Ya de me he no. ido a curtir allá, creo, en La Paz. Ese estómago curtidango está Es bueno. clave, pues todo. Bueno, Anthony, perdón que te corte, nos quedó cortísimo el tiempo. Tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Manejo más TikTok, como han visto ahí. Lamentable que hayan puesto mi beso con Shrek. Gracias a la producción. Toma, Me catapultó al éxito ese TikTok, pero bueno, estoy como... Hágalo con Fiona ahora, hágalo con Fiona. Ya pronto con Fiona. Me pueden encontrar como Anthony Chumacero Oficial en Instagram y Anthony Chumacero en TikTok. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias por venir, gracias por Que fue un placer porque nos culturizamos un poco en todo el tema de leyes. Aparte te conocimos un poquito más sobre quién es Anthony fuera de ser el doctor. Y muchísimas gracias igual Joaquín por acompañarnos. Esto fue un programa más de Harichis. Nos vemos en una próxima. Chao mi gente, nos vemos, muchas gracias por estar conectados. Esto fue Harichi. Chao, 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 chao. Bye ¡Chao! bye. Trenzadas en historias, sueltas en opinión.